Este es un tema que será de muchísima importancia y relevancia, de tal manera que podremos aprender, de hecho, sobre un asunto que con muchísima frecuencia nos produce bastante preocupación, que es la deformidad articular. La deformidad articular suele ser un- uno de los signos iniciales de enfermedades articulares, de enfermedades complejas como la artrosis o como la artritis. Y este tipo de afectaciones, a veces severas, son manifestaciones tempranas en ocasiones, artrosis, artritis, o manifestaciones tardías del avance degenerativo de la enfermedad, de la forma en la cual se produce el curso clínico de la patología articular y cómo esta va impactando de una forma significativa y en el tiempo la manera en la cual se van produciendo diferentes eventos fisiopatológicos que producen enfermedad. Entonces, el día de hoy, de hecho, hablaremos sobre cómo vamos a prevenir y a tratar, si ya se presenta, la deformidad articular en cualquiera de las estructuras articulares de nuestro organismo. Y vamos a intentar responder a diferentes preguntas para lograr aproximarnos de una forma adecuada a este problema. ¿Qué es esto de la deformidad articular? ¿Por qué se produce? ¿Qué ocurre en la articulación cuando se produce la deformidad articular? Y obviamente, ¿cómo vamos a prevenirla y cómo vamos a tratarla de una manera adecuada, de una manera lo suficientemente buena, de tal manera que logremos entender de una forma adecuada este problema y tratarlo como debe ser? Mostramos aquí una foto que probablemente algunos de los asistentes hayan visto ya en familiares o en su propio cuerpo, cómo comienzan, por ejemplo, los dedos a deformarse, cómo comienzan los dedos de las manos a incrementar de tamaños. Muchas veces se asimila que esto es por inflamación, pero aquí mostramos una imagen en la cual se puede entender cómo esto que ocurre es de hecho por deformidad de la articulación. Entonces, tenemos aquí una foto que nos permite entender cómo se produce este problema de la deformidad de las articulaciones del cuerpo. Y comenzaremos hablando de algunos aspectos generales sobre este asunto de la deformidad articular. Y lo cierto es que en principio la deformidad articular se produce porque se pierden las alineaciones de las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Esto puede ocurrir por distintos motivos. El más frecuente de todos es la artrosis, es decir, el desgaste del cartílago que tenemos en nuestras articulaciones. Y el cuerpo intenta regenerar ese cartílago que se está perdiendo, pero llega un momento en el cual no lo hace bien y lo que hace es producir un poquito de hueso, que son los osteofitos. Muchos de ustedes, si han leído los reportes de radiografías o de resonancias magnéticas que les hayan hecho, habrán visto que se reportan cosas como los osteofitos, que son formaciones de hueso alrededor de la articulación, incluso algunas veces adentro de la misma articulación, que limitan el movimiento
que facilitan la deformidad de las articulaciones. Muchas veces los turupes que vemos en los dedos, encima de ellos, son de hecho hueso que se forma como parte de la reacción del cuerpo intentando reparar la pérdida de cartílago que se produce en el organismo. Y adentro de la articulación que se deforma, se produce fibrosis, es decir, aparece una cicatriz interna que no es tejido funcional, que es tejido que no sirve de la misma manera, de la forma adecuada, pero que es tejido que va dirigido precisamente a intentar reparar lo que se está dañando. Entonces tenemos ahí un elemento muy importante, que es el daño que comienza a darse en los tejidos como consecuencia de diferentes fenómenos fisiopatológicos y que por tal motivo entonces intenta el cuerpo repararlo, lo hace de una manera inadecuada y se produce la desalineación de las articulaciones, se produce la deformidad de las articulaciones. La causa más frecuente de la alteración de los ejes articulares, de la deformidad articular, es de hecho la artrosis, que también es la enfermedad articular más frecuente que se produce en el mundo. Tenemos en el lado A la frecuencia de la enfermedad en hombres y tenemos del lado B la frecuencia de la enfermedad en mujeres. Es decir, es una enfermedad mucho más frecuente en las mujeres, por supuesto, y a medida que pasan los años, entre más edad tiene uno, incrementa la probabilidad de que uno tenga la enfermedad, llegando a niveles incluso superiores al 70%, sobre todo de las manos, por supuesto, porque entre más trabajamos, entre más nos envejecemos, pues más cartílago se pierde también más posibilidad de reparar nuestras articulaciones, y por este motivo se incrementa la frecuencia de la enfermedad. Más frecuente en las mujeres también, por supuesto, porque las mujeres trabajan mucho más que los hombres y por este motivo pues van a desgastar mucho más su cuerpo. Finalmente, la artrosis es una enfermedad que se produce como consecuencia del desgaste, del uso, del sobreuso de las diferentes articulaciones de nuestro organismo. Las manos, las rodillas y las caderas son los sitios del cuerpo que con mayor frecuencia suelen presentar artrosis, es decir, desgaste, y también son los sitios que con mayor frecuencia suelen presentar entonces deformidad de las articulaciones. Y la deformidad articular tiene muchas consecuencias sobre el organismo. Dentro de ellos tenemos consecuencias estéticas, por supuesto, porque se pierde la alineación de nuestras articulaciones, de las rodillas, de los dedos, incluso de la columna. Aparecen crepitaciones, que son esos sonidos que muchas veces ustedes pueden haber percibido al movimiento. Entonces uno se para y todo cruje. Esos suelen ser signos derivados de la deformidad de las articulaciones. Se presenta también dolor, por supuesto. Una articulación que ha perdido su alineación natural es una articulación que va a generar dolor. Se produce también limitación al movimiento. No funciona bien la articulación, entonces tampoco se puede caminar bien. Se presenta más dolor al movimiento. Subir una escalera es muy difícil. Tejer, cocinar, todas estas actividades presentan dificultades como consecuencia de la presentación de la deformidad de las articulaciones. Y también se presenta rigidez, es decir, se producen problemas derivados de que las articulaciones están tiesas. Muchas personas, por ejemplo, cuando se levantan, suelen presentar manos bastante rígidas y entonces necesitan hacerle movimientos y una rutina de ejercicios para que se produzca el movimiento natural. Todas estas son consecuencias del inicio o de la presentación ya de la deformidad de las articulaciones. Aquí vemos una imagen bastante cruda, dos imágenes de hecho bastante crudas de cómo afecta en la estética la deformidad articular. Tenemos al lado izquierdo una radiografía de manos de una persona que tiene una artrosis severa. Ustedes verán, digamos, no necesita ser médico para saber
que estas falanges, que estas porciones distales, estas porciones terminales de los dedos están como chuecas. Todo esto derivado de un proceso de desgaste articular bastante severo que fue conduciendo y llevando a la pérdida del cartílago articular. Y finalmente todos los deditos se van torciendo. Cuando uno va al campo suele ver personas, de hecho, con este tipo de alteraciones del eje articular muy severas, muy intensas, que por supuesto afectan la función y la estética de cómo se ve la mano. Y al lado derecho mostramos una imagen que también seguramente muchos de ustedes conocerán a personas en las cuales la rodilla ha empezado a desviarse un poquito, bien sea hacia adentro o bien sea hacia afuera. Entonces uno puede tener unas piernas como encorvadas o más bien unas piernas como que las rodillas están juntas y los pies se empiezan a separar. Tiene eso, por supuesto, un resultado estético que no hay que despreciar, que hay que evitar, entre otras porque nuestra autopercepción del cuerpo entonces se altera. Las crepitaciones articulares, es decir, los ruidos articulares, no necesariamente en los jóvenes, porque muchas personas jóvenes se levantan y les suena todo. Digamos, en las personas jóvenes menores de 30 años, estos sonidos suelen ser inofensivos, naturales, normales, como parte de la función articular normal. Pero en las personas que empezamos a tener más de 30 años, cada vez esos sonidos suelen ser un indicativo de que ha iniciado un proceso patológico en el cuerpo que va a terminar por producir alteraciones significativas en los ejes articulares, por lo tanto, deformidades también de las articulaciones. El dolor, por supuesto, una articulación que está en camino a alterar su funcionamiento natural y a presentar deformidades, pues es una articulación que va a generar dolor. A veces los dolores son muy intensos antes de que se produzca la deformidad. Caso de las articulaciones de los deditos de las manos. Los dedos de las manos suelen doler antes de que se deformen y después de que están deformes suele mejorar el dolor, paradójicamente, porque el cuerpo, digamos que deforma la articulación porque libera presión, porque libera inflamación y por estos motivos de hecho lo deforma. Entonces al momento de presentarse la deformación, tal vez es el estadio en el cual la persona suele presentar menos dolor, al menos en el caso de las manos, porque esa deformidad le permite liberar toda esa inflamación que tiene acumulada en la articulación. Y la rigidez y la limitación funcional son manifestaciones o consecuencias de estas deformidades que tal vez es lo más complejo, porque uno puede tener las articulaciones desviadas, alteradas, que se vean distintas, pero si no funcionan bien, pues es muy complejo llevar una vida normal. La limitación de la funcionalidad que todos tenemos tal vez es la más peligrosa de las consecuencias de las alteraciones de los ejes articulares, de la presentación de la deformidad articular. Que yo tejía y ahora ya no puedo. Que yo caminaba mucho y ahora ya no puedo. Que yo subía y bajaba escaleras y ahora no puedo. Todas estas son consecuencias muy importantes y significativas de la deformidad articular. Y por ese motivo es que solemos realizar todo esto que vamos a hablar a continuación de cómo lograr evitar, prevenir por una parte, tratar si ya se presenta la deformidad articular. Y esa deformidad se presenta en diferentes enfermedades. La más frecuente de ellas, ya la mencionamos, que es la artrosis. Mostramos en esta imagen una mano artrósica, una mano con una artrosis de las articulaciones, de hecho bastante severa, que está en curso de seguir peor. Se van haciendo abultamiento por encima,
se van perdiendo las relaciones de los ejes, ya no son rectos, sino que tienen una angulación que hace que estas porciones terminales de los deditos se vayan torciendo hacia afuera. Pero también está la artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes que suelen también afectar, inflamar de forma crónica las articulaciones y se van a producir deformidades entonces también articulares. La gota, especialmente la gota severa o la gota no controlada, va a deformar diferentes sitios del cuerpo. La condromalacia, especialmente condromalasias en estadios severos, que es una enfermedad de las rodillas principalmente, en la cual entonces el cartílago se produce de una manera inadecuada, y por este motivo, al final entonces se tendrá un desgaste del mismo y se producirán deformidades de las rodillas. Y enfermedades neurológicas, por ejemplo, cuando uno pierde la función de nervios motores, por ejemplo, cuando uno pierde la función de nervios sensitivos o tiene enfermedades neurológicas mucho más severas como el Parkinson, se van produciendo alteraciones significativas de la forma en la cual funcionan nuestros músculos, de la forma en la cual funciona todo nuestro cuerpo y se van desviando. Personas con enfermedades neurológicas severas empiezan a hacer deformidades articulares severas. No solamente se presenta en esos casos la deformidad, sino que además también se presenta dolor. Y dolores a veces, en ocasiones, muy y bastante intensos. ¿Y por qué se produce esto? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué ocurre en nuestro organismo que termina por producir la deformidad articular? Y tenemos al menos 6 fenómenos patológicos que ocurren en el cuerpo y que explican los motivos por los cuales se presenta la deformidad en nuestras distintas articulaciones. Por una parte está el envejecimiento, por supuesto. Entre más años pasan, más deformidades articulares van a haber. Está la oxidación, que ya hicimos una charla sobre ello. Está la inflamación, también hicimos de hecho ya una charla sobre este tema, aunque ahorita vamos a tocar algunos aspectos de ellos. Acumulación de toxinas en el cuerpo, externas e internas, deficiencias en los procesos de nutrición del cartílago, de las articulaciones y finalmente la muerte de los condrocitos, es decir, la muerte de nuestras fábricas de cartílago. El envejecimiento es un proceso natural del organismo, es un proceso normal. Todos vamos para allá desde que nacemos y hasta los 30 años nos reparamos bastante bien, pero después de los 30 años, en términos generales, todas las personas comenzamos más a envejecer que a reparar de manera natural cada uno de los tejidos que tenemos. Y el envejecimiento se produce principalmente por dos factores básicos. Uno, la edad, por supuesto que es inevitable. El tiempo va a pasar, entonces no será posible que después de uno tener 80 años de vida, pues tenga el cuerpo como si tuviera 10. Por lo menos por ahora no se puede, pero también nuestro estilo de vida, la forma en la cual vivimos, va a afectar la velocidad con la cual se produce el envejecimiento. Por eso hay personas que tienen 80 años y se ven como de 50, pero también hay personas que tienen 30 y se ven como de 50. El estilo de vida modifica de forma significativa la velocidad con la cual se produce el envejecimiento en nuestro cuerpo. La forma en la cual nuestro cuerpo repara las diferentes estructuras, las diferentes proteínas, como el colágeno, por ejemplo, o la forma en la cual nuestro cuerpo logra reproducir diferentes células del cuerpo de tal manera que se repare. Entre más años pasan y de acuerdo al estilo de vida adecuado o inadecuado, tendremos mayor posibilidad de producir diferentes tejidos en nuestro cuerpo. También de que nuestras células madres, es decir, las células que hacen que tengamos más células y se renueven de forma continua, logren reparar estas células que se están muriendo. Evidentemente, la aparición del envejecimiento, digamos, de las señales de envejecimiento, como las arrugas, que son las más visibles de todas, se producen porque llega un momento en el cual el cuerpo ya no es capaz de producir
las células que se están muriendo de nuestra piel a la misma velocidad. Y eso mismo ocurre en la articulación. Articulaciones que se desgastan, es decir, cuando aparece la artrosis, es porque el cuerpo en parte ya perdió la capacidad de producir células funcionales a lo largo del cuerpo, pero principalmente en estas articulaciones afectadas, que reparen los tejidos, que reparen y produzcan proteínas, que produzcan cartílago. La oxidación, que es un fenómeno que ocurre a diario en nuestro cuerpo, tiene sistemas que permiten reducir la forma, la velocidad, la intensidad en la cual los radicales libres van afectando nuestro cuerpo, van alterando el cartílago, van alterando la piel y cada una de nuestras partes del cuerpo. Y el estilo de vida que llevamos, el estrés crónico principalmente y la inflamación también crónica, afectan de forma significativa ese proceso de la oxidación. La mayoría de enfermedades que cursan con dolor crónico o con deformidad articular, todas tienen detrás un proceso oxidativo bastante significativo, bastante intenso, que va a terminar por producir entonces una mayor velocidad de progresión de este problema de la deformidad de las articulaciones. Finalmente, porque cuando un tejido se oxida, destruye las diferentes estructuras que tiene. Destruye el cartílago, destruye la piel, destruye las mucosas que tenemos en la boca, destruye las mucosas del estómago, destruye las mucosas del colon. Es decir, cuando un tejido se oxida, se va destruyendo de una manera continua y permanente en el tiempo. Por ese motivo, tan importante el control de este proceso oxidativo. Y la inflamación crónica transforma también los tejidos. Aquí mostramos la foto de una paciente que padece de artritis reumatoide no controlada en el tiempo y vemos cómo se produce una deformidad articular. Uno mira la mano y uno dice, oiga, esto no es una mano normal, porque la inflamación crónica que tuvo esa paciente en sus articulaciones produjo la deformidad. Se deformó la articulación. Adentro del cartílago, entonces, este tejido natural se cambió por una cicatriz, se produjo la fibrosis. Hay fibra. Fibra no funcional. Se dañó el tejido, se perdió el cartílago y obviamente se produce la deformidad de la articulación. La artritis reumatoide, por ejemplo, es un excelente ejemplo de cómo la inflamación crónica y sostenida sobre una articulación termina por producir deformidades de estas estructuras. Y la acumulación de toxinas, que se producen a veces de forma interna, como consecuencia de la inflamación crónica, por ejemplo, pero también uno las puede consumir de forma externa, por ejemplo, a través de diferentes alimentos. Alimentos enlatados, por ejemplo, alimentos que contienen muchísimos preservantes y colorantes artificiales, el consumo del azúcar refinada, el consumo de harinas refinadas, en términos generales, todos estos son alimentos que van a contener muchas toxinas que se acumulan y entonces nos van a potenciar los procesos de pérdida de cartílago, los procesos de inflamación articular, los procesos de oxidación de las articulaciones. Es decir, esta acumulación de toxinas al final va a producir también entonces más deformidad articular. Vamos a estar así como regular 3/4 si seguimos consumiendo de todo o si seguimos expuestos a diferentes toxinas medioambientales o a procesos tóxicos dentro de nuestro organismo. La falta de nutrición articular, teniendo en cuenta, de hecho, que el proceso de nutrición del cartílago es bien complejo, porque dentro de los cartílagos de la articulación no hay vasos sanguíneos. Si los hubiera, pues sentiríamos dolor cada vez que nos movemos. Entonces no los tienen. Luego es un proceso que es lento, de hecho, y complejo. Puede que el nutriente del cartílago le llegue hoy
a la articulación de algo que me comí hace 10 días. Es lento, es un proceso lento, pausado, demorado y por lo tanto complejo. No es fácil nutrir de manera adecuada y eficiente el cartílago de la articulación. Y a veces olvidamos consumir ciertos alimentos, olvidamos aportar ciertas vitaminas y minerales necesarias para que el cuerpo, para que el cartílago articular se nutra de una manera adecuada. Y cuando nutrimos de manera inadecuada nuestro cartílago, entonces lo empezamos a perder y se va a presentar y se va a potenciar la inflamación crónica. Hay personas que su proceso de artrosis comienza, por ejemplo, por alguna deficiencia de vitamina. Tiene una deficiencia de una vitamina cualquiera sea y como al cartílago le llega mucho más lento, mucho más demorado, de una forma mucho más compleja, entonces va a tener que esperar mucho más tiempo para tener la cantidad necesaria de este nutriente que necesita para funcionar de una manera adecuada. A veces olvidamos este paso de la nutrición como un paso complejo y lento, pero es supremamente importante en términos del entendimiento de la presentación de las deformidades de la articulación. Y están los condrocitos, que son nuestras fábricas de cartílago. Estas células son las que producen el cartílago de todo nuestro cuerpo. Y en algunas enfermedades, como consecuencia de oxidación, como consecuencia de inflamación crónica, por la acumulación de diferentes toxinas, comienzan a morirse. Antes de que tengamos un proceso de envejecimiento muy intenso, nuestro cuerpo tiene la capacidad de renovar estas células, estas fábricas. Las puede poner a la misma velocidad en la cual se pierden. Sin embargo, con el paso del tiempo y también como consecuencia de la inflamación crónica, como consecuencia de la oxidación, como consecuencia de la acumulación de toxinas, incluso también como consecuencia de lesiones articulares para las personas que practican deportes, comienzan a morirse a una velocidad más rápida. Y entre más se mueren, entonces menos cartílago se produce y por lo tanto también aparecerá en una mayor velocidad, una mayor tasa, incluso una mayor intensidad de deformidad en nuestras articulaciones. Cuando nuestras fábricas de cartílago, nuestras fábricas de articulaciones se pierden, entonces comenzaremos a perder de manera significativa el cartílago y van a aparecer más deformidades articulares. Condrocito que se muere y no se pueda renovar es una célula que se va perdiendo de hecho del todo. Por eso hay deformidades articulares que son totalmente irreversibles, al menos de forma natural. Sencillamente porque lo que ya se perdió se va a perder del todo para siempre. De ahí lo importante de la prevención del avance degenerativo de todas estas patologías articulares. Y vamos a ver entonces cómo de una manera natural debemos hacer algo para prevenir en algunos casos y en otros casos para manejarlo cuando ya se presentó la deformidad articular. ¿Cómo vamos a hacer entonces para lograr prevenir y manejar estas deformidades articulares que se presentan de forma natural casi y de una forma bastante frecuente en diferentes partes del cuerpo? Y vamos a hablar de 4 ejes terapéuticos muy importantes que debemos tener en cuenta siempre. Todos ellos son supremamente útiles y supremamente necesarios de realizar. Alimentarnos bien, hacer una actividad física adecuada, manejo del estrés y de la higiene del sueño. Y finalmente también el manejo con apiterapia, es decir, el manejo con diferentes productos de la abeja, dirigidos todos ellos a que tengamos al final una menor evolución de la degeneración de las articulaciones, de la deformidad articular, por supuesto también de los síntomas, de las diferentes patologías, de las diferentes enfermedades que van a terminar por producir este tipo de condiciones negativas como la deformidad articular.
Y hay alimentos que son favorables para reducir la velocidad con la cual se produce la deformidad de las articulaciones. Por un lado tenemos ciertas frutas rojas, la fresa, la frambuesa, que no es tan típica ni tan común aquí en Colombia, pero que cada vez se consigue de una manera más fácil. Todavía es costosa, pero si usted puede consumirla, es una fruta bastante buena. Y la mora, que sí es una fruta mucho más fácil de conseguir, mucho más simple de preparar incluso, son todas estas frutas, la fresa, la frambuesa, la mora, son frutas que van a ser muy útiles para el control del proceso degenerativo que ocurre dentro de la articulación y por lo tanto también van a impactar directamente sobre la velocidad y sobre la aparición de las deformidades de la articulación. El brócoli, el jengibre y la cúrcuma, que se pueden utilizar como aditivos alimentarios al momento de la preparación de los alimentos, o también que se pueden consumir como si fueran infusiones. Digamos que ahí sí ya esa preferencia de la persona y la forma en la cual logre integrarla dentro de su estilo de vida. Las almendras, el aguacate, las espinacas y el chocolate. Ojo con el chocolate, que me refiero al chocolate en su estado natural, es decir, sin azúcar añadida, porque ya veremos entonces a continuación que el azúcar añadida, de hecho, el azúcar refinada, es un alimento que deberíamos evitar en la medida de lo posible, porque su consumo entonces va a producir más deformidad articular. Estos alimentos deberían integrarse como parte natural de nuestra dieta. Entre más se consuman, mejor. Que uno va a preparar una carne, si usted le pone un poquito de jengibre, fantástico. Está consumiendo un alimento que va a ser útil para tener reducción en la velocidad con la cual se produce la deformidad de las articulaciones. Si usted va a preparar una ensalada y le pone aguacate, fantástico también, porque está consumiendo alimentos que van a reducir la velocidad con la cual se producen las deformidades articulares. Y debemos evitar entonces el azúcar refinada, los alimentos fritos, los alimentos enlatados, los alimentos procesados industrialmente en términos generales. Todos ellos deberíamos evitarlos porque son alimentos que van a favorecer estos procesos de aparición de la deformidad en las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Entre menos mejor. Tampoco les estoy diciendo que si a alguien le sirve un sanduchito con atún enlatado, entonces no se lo puedan comer nunca en la vida. No, tampoco. Pero entre menos mejor. Que no se vuelva parte de la vida cotidiana, que no se vuelva parte del estilo de vida. Entre menos mejor. Entonces uno reduce de manera progresiva el consumo de este tipo de alimentos. Entre menos mejor. Menos deformidad articular y menos velocidad de deformidad articular vamos a tener. La actividad física, por supuesto, que es un factor supremamente importante en la presentación de la deformidad de las articulaciones, teniendo en cuenta que es necesario hacer actividad física para evitarla, pero también tener en cuenta que la sobreactividad, es decir, el exceso de la actividad física, también va a producir deformidad articular. Entonces es una cosa bien compleja. Si yo no hago ninguna, no me salvo, pero si hago mucho también que buscar el balance necesario. Y por ese motivo se recomienda en términos generales que se realicen entre 3 y 4 días por semana de actividad física, cada sesión de más o menos 30 minutos. Es una buena cantidad de actividad física que va a permitir el control de diferentes aspectos de procesos fisiopatológicos, como la oxidación, como la inflamación crónica, como la muerte de los condrocitos incluso también, de tal manera que reduzcamos la velocidad de presentación, de evolución de estos procesos negativos que van a producir deformidad de las articulaciones. Y evidentemente el tipo de actividad física y el cuidado que vamos a tener, pues depende del tipo de afectación. Si yo tengo una artrosis de manos, por ejemplo, no voy a tener problema en trotar. Obviamente porque el problema está en las manos. Pero si tengo una artrosis o un desgaste en las rodillas o un desgaste en las caderas, pues tal vez tendré que limitar el tiempo que voy a dedicar
a trotar. Y en ese caso se volverá mucho más importante la natación. Pero si yo tengo un problema en los dedos de las manos que se están deformando, lo más probable es que tenga que empezar a reducir de forma progresiva el tiempo que dedico a actividades, por ejemplo, como pintar. El tiempo que dedico a actividades como organizar ciertas, eh, por ejemplo, ropa. El tiempo que voy a dedicar a cocinar. El tiempo que voy a dedicar a tejer. Entonces depende del sitio de afectación la actividad física mejor o peor para el mismo. Son ejemplos de actividades físicas que suelen ser útiles para diferentes afectaciones. Caminar un poco, hacer elíptica, trotar, nadar. Todas estas son actividades físicas bastante buenas que nos van a permitir potenciar los mecanismos reguladores, reparadores naturales de nuestro organismo, de tal manera que logremos producir más cartílago, reduzcamos la velocidad de inflamación, reduzcamos la velocidad con la cual se produce la deformidad de las distintas articulaciones del cuerpo. Y aquí viene un concepto que es supremamente importante, que debemos tener en cuenta siempre, que es el de ahorro articular. El ahorro articular lo que implica es que no sobreexijamos nuestras articulaciones, no llevemos más allá de lo que la articulación, lo que nuestros músculos pueden llegar a hacer de acuerdo a nuestra capacidad física. Entonces busca que tengamos un trabajo sin sobrecarga, que hagamos nuestras actividades cotidianas sin que sobreexijamos la articulación. Cuando la sobreexigimos, vamos a tener también más deformidad articular. Y hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es respetar el dolor. Es decir, si yo estoy haciendo una actividad y esa actividad me produce dolor, debo saber que suspendo entonces esta actividad que hago. Si yo estoy trotando y me empieza a doler un tobillo, pues debo parar. Si yo estoy trotando, me duele una rodilla, debo parar, por supuesto. Porque el dolor es una señal de alarma que indica que algo no va bien con la articulación. Y por este motivo es necesario interrumpir esa actividad que se está haciendo. Entonces lo primero es, si una actividad produce dolor, pare ahí. Descanse y luego intente. Si vuelve y duele, descanse y luego intente. Pero no hay que sobreexigir al cuerpo. Hay que alternar posturas. Si tenemos que estar por más de una hora sentados, por más de una hora parados, debemos alternarlas. Debemos buscar el descanso de las articulaciones de una manera continua y esto sobre todo es importante para las personas que realizan trabajos de distinto tipo que les implican estar en la misma tarea durante un tiempo continuo en la misma posición. Entonces, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, de tal manera que el cuerpo descanse un poco y reduzcamos la presión que se produce sobre ciertos sitios del cuerpo. Hay que simplificar tareas siempre. Muchas veces, por ejemplo, una persona que vive en una casa dice, bueno, voy a ir a cocinar. Y entonces luego se acuerda que en el tercer piso dejó algo que necesitaba, el celular. Sube y baja. Y luego se acuerda que dejó el cargador. Y nuevamente sube y baja. Hacer un diario, digamos, de lo que uno necesita, un listado de las cosas que requerimos, va a permitir evitar, por ejemplo, esos viajes innecesarios. Y también va a permitir pensar de una manera más eficiente en términos de que hay que simplificar las tareas. A veces tenemos tareas simples que las complejizamos. Entonces, que si necesito tender la cama, me toca traer una gran cantidad de equipo, de indumentarias, de herramientas, todo para tenderla, ¿para qué? Que si voy a cocinar, entonces debo estar de pie durante 2 horas. ¿Por qué? Debemos pensar la forma en la cual llevamos estas tareas aparentemente simples a unas tareas incluso más simples. Si uno tiene la posibilidad de picar un alimento, por ejemplo, y puede guardar algo excedente para el día siguiente, pues mejor. Listo, ya utilizó el tiempo hoy, mañana lo vamos a reducir un poquito más. Hay que utilizar en términos generales las articulaciones más grandes, por ejemplo, las caderas, las rodillas.
los hombros, los codos, sobre articulaciones pequeñas como la de las manos. No es tan fácil siempre ni es aplicable para todo. Pero cuando vamos a cargar peso, por ejemplo, pues debemos intentar entonces llevar el peso a estas articulaciones grandes, más robustas, que tienen la capacidad de soportar peso, de soportar incluso toda esta gran carga de trabajo que les va a tocar sobre articulaciones pequeñas. Pero en la cotidianidad, de hecho, generalmente utilizamos las articulaciones más pequeñas con mayor frecuencia. Utilizamos más nuestros dedos de las manos que otras, incluso para cargar una bolsa. Precisamente por eso hay que buscar la forma en la cual uno sobrecargue más peso, por ejemplo, sobre el hombro, si está llevando la bolsa del mercado, que sobre los deditos de las manos. Eso va a permitir ahorro de la articulación. Hay que distribuir el peso. Es mejor llevar dos bolsas, una a cada lado, que una sola. Y si uno está llevando el carrito del mercado, es mejor llevarlo de las dos manos que de una sola. Todo eso son actividades, son modificaciones relativamente simples que nos van a permitir ahorrar articulación, que nos van a permitir que se desgasten menos rápido, que nos van a permitir que tengamos menos deformidad articular. Y por supuesto la postura es súper importante, porque si uno empieza a asumir posturas extrañas, sobre todo en la columna, pues eso va produciendo una deformidad articular evidente, como la aparición de las jivas en el cuello, por ejemplo, que es resultado del sostenimiento en el tiempo de una postura bastante mala. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de posturas malas que solemos realizar. Al levantar una caja, que es un asunto que con frecuencia hacemos, uno generalmente la levanta bastante mal, encorva entonces toda la columna y luego la sube. Es la forma negativa de hacerla. Uno debería tener en la medida de lo posible una columna recta. Y desde chiquitos, cuando entramos al colegio, cuando llevamos los libros, los cuadernos, solemos tener maletas muy pesadas, una maleta que uno lleve y este mensaje, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres que suelen utilizar bolsos o maletines de un solo lado. Los maletines, la maleta deberían equilibrar el peso de una manera adecuada en los dos hombros, de tal manera que la carga se transmita de una forma equilibrada hacia los dos lados del cuerpo. Y además uno no debería exceder el 10% de su peso corporal en estas maletas. Yo he cargado maletas de mujeres que pesan mucho más del 10% de su peso corporal. A veces uno la levanta y pesa como 20 kilos, que uno dice, oiga, ¿qué lleva aquí? Hay que limitar lo que llevamos en nuestras maletas y especialmente, incluso aún más, si la estamos cargando de un solo lado del cuerpo. 10% del peso corporal, es decir, si yo peso 70 kilos, debemos cargar máximo 7 kilos en la maleta. Igual, simétrica, hacia los dos hombros. Llevar más de esta cantidad de peso va a producir alteraciones en la columna, por lo tanto se va a ver una columna deforme. Al trabajar en el computador, debemos sentarnos de una forma erguida, con una columna recta, que facilite la forma en la cual se tenga el eje natural de la columna. Al tener las camas, al trabajar en computadora, al alzar cargas, al sentarnos incluso, debemos tener una columna que esté recta. Muchos dolores de columna, por ejemplo, de caderas, son derivados precisamente de malas posturas, la mayoría de ellos, de hecho. Y no porque ayer haya levantado algo mal, no, sino que en el tiempo, en los años, durante décadas hemos tenido posturas muy malas. Al dormir, al sentarnos, al comer, al levantar alguna carga, al llevar una maleta, todas estas cosas, con el tiempo el cuerpo lo expresa en forma de dolor y en forma de deformidad articular. Hay que manejar el estrés, por supuesto, y todas las semanas, todos los días, de hecho, deberíamos buscar una actividad que nos permita relajarnos, que nos permita descargar ese estrés, que nos permita cambiar de ambiente, de actividad, es decir, sentirnos en un mundo distinto, buscando la magia de la vida, rompiendo la rutina, sintiéndonos diferentes. Y las actividades son múltiples y diferentes. Algunas personas lo hacen
viendo una película, otras personas dirán, yo hago ejercicio y se me quita, otras personas dirán, yo escucho música y estoy bien, yo oro, yo rezo, yo voy con mis amigos, voy con mi familia. Todas estas actividades deberían estar incluidas en el día a día, en la cotidianidad, de tal manera que reduzcamos estos niveles de estrés. Que esa relajación haga que el cuerpo descargue esa sobretensión que muchas veces ocurre. De hecho, es más probable que uno se sobretensione a que uno esté relajado. Por eso hay que buscar estos espacios de relajación. De tal manera que nuestro cuerpo descargue ese exceso de energía, descargue ese estrés y tengamos un mejor estado de salud. Recordemos que más estrés también es mayor deformidad articular. Y el sueño, por supuesto, que es supremamente importante. Porque cuando dormimos mal, de hecho muchos de ustedes estarán de acuerdo, cuando uno duerme mal, suele tener entonces también más dolor articular. Un día que uno no duerma bien es un día en el cual tendrá más dolor, más inflamación y también entonces más evolución de la deformidad articular. Tener un horario regular, sobre todo ahorita en estos tiempos en los cuales tuvimos que tener confinamiento, que nos cambió nuestra rutina, nuestra cotidianidad. Es importante buscar siempre un horario de sueño normal y regular. Entonces, algunas personas dirán, yo me acuesto a las 12 todos los días, está bien. Otras personas dirán, yo me acuesto todos los días a las 7, también está bien. Lo importante es que se haga de forma regular. Dormirse unos días a las 6, otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9, otros a las 10, altera el ciclo natural del sueño y hace que el sueño no sea reparador. Hay que tener, por supuesto, ropa cómoda. Y si a ustedes les gusta tener siestas durante el día, hay que evitar que estas sean de más de 45 minutos. Porque muchas personas entonces también duermen mucho tiempo durante el día. Claro, llega la noche y ya no hay sueño. Que el cuerpo está relativamente descansado, pero sí altera todos los beneficios que produce el sueño dentro de nuestro cuerpo. Hay que evitar en las noches para muchas personas, por ejemplo, el consumo de cafeína, del tinto, del café con leche, de bebidas energizantes que podrían eventualmente alterar el sueño. Unas personas son mucho más sensibles, otras personas, de hecho, al contrario, le dicen a uno, yo me tomo el tinto y me duermo más rápido. Si usted es una de ellas, pues no hay problema. Tómeselo entonces para que duerma más rápido. Pero si usted es de las personas que dice yo me tomo un tinto y no puedo dormir como en 5 horas, pues obviamente no se toma ese tinto en la noche. También hay que evitar las comidas, las cenas pesadas, las comidas pesadas en la noche, porque podrían alterar el sueño por la incomodidad. Entonces siente uno que el estómago está muy pesado o empieza uno a tener algo de reflujo. Por eso hay que empezar a regular, a evitar ese tipo de comidas copiosas en la noche porque van a ser bastante negativas. Al final, cuando uno se levanta en las mañanas, debería sentir que el sueño fue reparador, es decir, uno no debería sentirse cansado al despertarse. Cuando nos levantamos y sentimos que nos hizo falta 1 hora, 2 horas de sueño, es porque este sueño no fue reparador. Y a veces uno puede decir, bueno, me volteo para el otro lado de la cama y hagámosle otra hora más. Pero a veces no. La mayoría de las veces, de hecho, uno se levanta cansado, hay que seguir la actividad cotidiana de una forma natural. Es decir, tuvimos ya un día de sueño no reparador. Y eso va a alterar la velocidad con la cual se produce el deterioro de nuestras articulaciones. Procesos patológicos, vamos a ver la apiterapia, es decir, los diferentes derivados de la abeja, cómo van a afectar, cómo van a modular cada uno de estos procesos, el envejecimiento, la oxidación, la inflamación crónica, la acumulación de toxinas en nuestro cuerpo, los procesos de nutrición articular y también la muerte de los condrocitos, es decir, de nuestra fábrica de cartílago. Cada uno de estos procesos patológicos que explican la aparición de la deformidad articular va a ser modulada de una forma significativa e importante por los diferentes productos de la abeja. El envejecimiento articular, y no solamente articular, sino también de la piel, del sistema nervioso, del sistema digestivo, es decir, de cada una de nuestras partes del cuerpo,
Es modulada por una combinación, de hecho, bastante interesante entre la miel y la jalea real. Esta combinación induce una mayor producción de colágeno, no solamente en la articulación, sino también dentro del cartílago, dentro de la piel, dentro del sistema digestivo, es decir, sobre todo el cuerpo. Vamos a tener una mayor producción de colágeno, de tal manera que se reduce la velocidad con la cual se produce el envejecimiento de las articulaciones. Consumo regular de este producto, muchos de ustedes seguramente ya lo han consumido y muchos de ustedes incluso dirán, oiga, venga, yo me lo tomo y no me quita el dolor. Pero de hecho lo enviamos porque es el producto que nos permite reducir la velocidad del envejecimiento articular. Es decir, estamos pensando en la forma en la cual se produce la deformidad de las articulaciones. Supremamente importante entonces su consumo de forma continua. Casi que uno debería integrarlo dentro de nuestra dieta cotidiana. Sobre la oxidación, dos productos supremamente importantes que nos van a permitir el control de estos procesos oxidativos en el cuerpo. Por un lado está la picorina, que la diluimos en agua porque el sabor a veces es un poquito fuerte, aunque hay personas que dicen, yo la verdad no lo sentí. Y la miel de café, que es una miel que las abejas han recolectado alrededor de cultivos de café colombiano y que por lo tanto entonces concentran estos beneficios, estas sustancias positivas que también tiene el café. Es una miel que tiene entonces gran capacidad antioxidante, que tiene una alta cantidad de componentes terapéuticos dirigidos todos a que tengamos una menor oxidación de los diferentes tejidos del cuerpo y particularmente de las articulaciones. Por supuesto, el control de la inflamación. Lo manejamos por vía tópica con la crema. Esta es una crema que no es ni fría ni caliente. Se aplica sobre la articulación al menos 2 veces al día y eso va a permitir empezar a modular estos procesos inflamatorios crónicos que suelen ocurrir en el organismo. El consumo del veneno de la abeja por vía oral, el Doloven, que reduce la producción en el tiempo de agentes inflamatorios, por supuesto, y el manejo inyectable, que solemos utilizarlo en cierta parte del tratamiento, en cierta fase, y la dosis la ajustamos según la enfermedad. La dosis no es la misma para una persona que tenga artrosis, por ejemplo, a una que tenga artritis. Se va ajustando de acuerdo a la enfermedad. Y por supuesto, ustedes muchos ya la han sufrido. Hay que hacer una prueba de alergia previa, por supuesto, porque si la persona es alérgica, pues no podríamos hacer el manejo inyectable. Entonces, siempre indispensable hacer prueba de alergia previa a la aplicación inyectable del veneno de la abeja en la mayoría de los casos. Para la acumulación de tóxicos que pueden ser consumidos a través de alimentos, que los respiramos los que vivimos en ciudades grandes, que las personas que tienen inflamación crónica entonces internamente producen también agentes tóxicos. El melitoxi, que es un extracto de pan de abejas, nos facilita la eliminación de todas estas toxinas, bien sean internas, es decir, que las produzca yo mismo, o externas, es decir, que yo las consuma desde afuera. Facilita esta eliminación de una manera adecuada, entonces el cuerpo naturalmente tiene también mecanismos que le permiten ir eliminando todas estas toxinas. Facilita el reciclaje de lo positivo, facilita la eliminación de lo malo. Por ese motivo, siempre se recomienda que este proceso de eliminación de tóxicos, de desintoxicación, deberíamos hacerlo aunque sea una vez al año. De tal manera que el cuerpo empiece cada año de una manera un poquito más limpia, una manera un poco más amigable incluso con su estado de salud. La nutrición articular. El Polinfor mejora el aporte de nutrientes a nuestro cuerpo y facilita su ingreso a la articulación. Ya habíamos hablado hace un poco que estos
procesos de nutrición articular, el proceso de entrada de estos nutrientes al cuerpo, a la articulación, es bastante difícil. Es lento, es demorado. Y este producto entonces facilita que estos nutrientes lleguen de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más eficiente al cartílago de la articulación. Por eso es tan importante no olvidar este efecto sobre la nutrición articular. Y por supuesto que la muerte de condrocitos. Y aquí mostraba nuevamente la combinación entre la miel y la jalea real, es decir, tiene dos efectos diferentes. Reduce la velocidad de envejecimiento de la articulación, pero también reduce la muerte de los condrocitos. Evita su muerte prematura y contribuye a la activación de las células madre que tenemos en el cartílago articular, de tal manera que podamos producir más fábricas de cartílago. Eso es lo que debemos buscar de forma continua, de forma permanente, para reducir la velocidad con la cual avanzan las enfermedades, la velocidad con la cual se produce también la deformidad articular. Supremamente importante evitar entonces la muerte de los condrocitos en nuestro cuerpo. Y aquí les dejo una tablita que resume todos estos efectos de productos de la colmena muy útiles en el manejo y en la prevención de la aparición de la deformidad articular. Y este es un tema que suele tener algunos mitos y verdades. Vamos a mostrar aquí algunos. Si usted piensa que tiene otro, nos escribe, ya mandamos ahorita los datos de contacto y lo revisamos, o incluso aquí en la sección de preguntas y respuestas, pues vamos a revisar algunos de ellos. Generalmente muchos médicos, muchos colegas suelen decir que la deformidad es un proceso incontrolable, lo cual es un mito, porque de hecho hacer lo correcto, modificar nuestro estilo de vida, hacer la actividad física adecuada, cambiar nuestra alimentación y consumir ciertos productos naturales, van a permitir que controlemos esta velocidad, que controlemos este proceso con el cual se produce la deformidad. Muchas veces las personas se van tristes de la consulta médica porque su tratante termina diciéndoles que es un proceso incontrolable, que es un proceso inmodificable, que es un proceso que va a evolucionar en el tiempo y que no pueden hacer nada para ello. Lo cierto es que sí lo podemos hacer si modificamos la forma en la cual funciona nuestro organismo, si modificamos nuestro estilo de vida, de hecho, tendremos una deformidad menor en el tiempo. También muchas veces se habla de la actividad física y por supuesto que es importante para el cuidado de la articulación. Es decir, uno quedarse totalmente sedentario, quedarse totalmente sin actividad física, de hecho será peor y contraproducente para la velocidad con la cual se produce la deformidad articular. Entonces hay que hacer actividad física, como lo dijimos antes, hay que hacerlo de una manera adecuada e inteligente, que permita potenciar al cuerpo los efectos naturales que debe lograr de la actividad física. No sobreexigirlo, porque si también entonces uno hace sobreactividad física, pues tendremos también entonces una mayor velocidad de deterioro de la función articular. Está súper frecuente. Muchas personas creen que la exposición al agua fría produce deformidad articular, y esto es un mito. Puede que uno con el contacto del agua fría sienta un poco más de dolor en las articulaciones. Sin embargo, esta exposición no va a producir que tengamos una mayor deformidad articular. Da igual, la verdad. Si a uno le parece muy maluco estar expuesto a esta agua fría, pues uno podría entonces utilizar guantes para evitar
el contacto directo del agua fría con los dedos. Pero en términos generales, eh, estar expuesto al agua fría no va a hacer que los dedos se deformen. También, muy común, inmovilizar los dedos reduce la deformidad. Hay ortopedistas todavía que formulan ciertos anillos que van a limitar la movilidad de la articulación, que la ponen como si estuviera entablillada, como si estuviera fracturada. Lo cierto es que con el tiempo, de hecho, la deformidad se va a presentar. Inicialmente, incluso, es posible que el uso de este tipo de dispositivos incremente el dolor, porque ya dijimos que al principio, sobre todo en las manos, la deformidad libera presión, entonces va a hacer que duela menos. Al fin y al cabo, usándolos o no, si una articulación va en camino a la deformidad, va a terminar deforme. Luego, es un mito que inmovilizar los dedos. Aquí mostramos una foto de un anillo, uno podría hacerlo también con madera, por ejemplo, con tablas, pero al final el dedo que va en camino a deformidad lo va a hacer, porque el proceso fisiopatológico, el proceso que produce esto, va por dentro. Entonces la articulación está inflamada, la articulación produce menos cartílago, la articulación ha perdido fábricas de cartílago, ha perdido condrocitos. Luego al final va a terminar por deformarse. A todos los asistentes, tener en cuenta que hasta el 16 de octubre tendrán 50% de descuento en los productos que ustedes quieran. Nos pueden escribir a este WhatsApp, el 321-217-7424. A través de este WhatsApp vamos a atender todas y cada una de las preguntas que ustedes tengan, incluso los pedidos que tengan sobre los productos. También tener en cuenta que tenemos el servicio de teleconsulta a este mismo número, al 321-217-7424. Nos pueden escribir. Digamos que usted está hoy viendo esta charla por primera vez y dice, yo quiero saber más, creo que tengo una enfermedad. Nos escribe a través de este WhatsApp y con mucho gusto agendaremos la cita y hacemos una videollamada de tal manera que podamos entender un poco mejor su caso. Las preguntas que tengan de la conferencia del día de hoy. Hay una sección ahí que les aparece en la aplicación que dice Q y A. Preguntas y respuestas, mandémoslas por ahí. Vamos a responder ahorita algunas, las que nos queden pendientes las respondemos después. Y también los invito de una vez a nuestra próxima charla, que va a ser obviamente relacionada con este tema y con los demás que llevamos, sobre cómo mejorar la producción de cartílago en la articulación. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra articulación sea más eficiente en términos de la producción de este tejido tan importante del cartílago? La artrosis, que es la enfermedad articular más frecuente, es una enfermedad que se produce como consecuencia de la pérdida de la capacidad que tiene el cuerpo para producir cartílago. Entonces el 24 de octubre nos veremos para hablar sobre este tema. ¿Cómo vamos a hacer a través de diferentes ejes, a través de los alimentos, a través de la actividad física, a través de la apiterapia, a través del manejo del estrés, del manejo emocional? ¿Cómo vamos a hacer para que el cuerpo produzca más cartílago? Supremamente importante, por supuesto, en todas las enfermedades crónicas degenerativas del cartílago. Muy importante este tema. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a responder entonces algunas preguntas. Si queda alguna pendiente, no se preocupen. Vamos a responderlas también a través de nuestro correo electrónico. Y finalmente, si después de que acabe esta charla aparece alguna pregunta adicional, 321-217-7424. A través de este WhatsApp vamos a responder a todas y cada una de las preguntas que les surjan. Muchas gracias a todos por su acompañamiento. Saludo especial a doña Claudia Rubio, que nos escribió por el chat. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta charla sea de gran utilidad para usted.
La señora Marlene Rodríguez nos pregunta, una vez empieza a aparecer la rigidez en alguno de los dedos, ¿esta se puede detener? Sí, por supuesto. De hecho, la rigidez suele ser una manifestación de inflamación. Las personas que tienen artritis reumatoide, por ejemplo, que es una inflamación mucho más compleja, entonces dura con esa rigidez al levantarse como una hora o más. Y las personas que tienen artrosis, es decir, una inflamación un poquito más leve, suelen durar con esta inflamación menos de 30 minutos. Es decir, a mayor inflamación, más rigidez. Pero por supuesto que es un proceso que se puede detener y evitar que siga avanzando, evitar que siga produciendo efectos negativos en el cuerpo. La señora Digna Rosa nos dice, buenos días, doctor. Mi pregunta es, tengo escoliosis toracolumbar izquierda. ¿Qué me recomienda para este diagnóstico? Se observa espacios intervertebrales conservados, no hay fractura ni listesis, desviación toracolumbar de 16 grados. Bueno, entonces, a través de las diferentes posturas que ha tomado usted en el tiempo, eso ha terminado por producir una alteración del eje de la columna. Ya no está recta como debería ser, sino que está ahí como una autopista en una montaña. Hay que hacer ejercicio, buscar fortalecimiento de los diferentes músculos paravertebrales, de los músculos de los hombros, lleva las cargas a los dos lados. Todo esto es importante para evitar que esto se siga pronunciando, porque esta escoliosis que ya pasó, pues ni modo, no va a estar. Y los osteofitos que aparecen en esta radiografía, pues indican que la columna está desgastada. Miel con jalea real, la melitónica, desintoxicar el cuerpo, el consumo de la picorina, del Doloven, incluso de la terapia inyectable, todos son aspectos fundamentales para que logremos reducir los síntomas de este proceso y para detenerlo, que es lo más importante muchas veces, detener que esto no se vuelva peor, evitar que esto avance más. Entre menos evitemos que avance, pues mejores resultados tendremos entonces al final. La señora Roquelina nos pregunta, ¿la alimentación influye en estas enfermedades? ¿Qué alimentos podemos consumir las personas que subimos estos problemas? Sí, supremamente importante. Tenemos alimentos, por ejemplo, como las almendras, sin aditivos, como el maní, sin aditivos, el pescado de mar, el brócoli, el jengibre, la cúrcuma, todos son alimentos de hecho que van a ser de una gran utilidad para evitar que estas enfermedades sigan avanzando en el tiempo, que sigan progresando, que se vuelvan peores. La señora Claudia nos pregunta, ¿consumir suplemento de colágeno es bueno? He escuchado que el cuerpo no lo asimila, ¿es cierto? Eso sí, de hecho lo es. Es decir, uno podría comerse ahorita una suplencia en un vaso de agua, por ejemplo, de colágeno, hidrolizado, no hidrolizado, preparado como sea. Este colágeno al llegar al estómago se va a desdoblar, se va a degradar, porque el estómago produce diferentes sustancias dirigidas a esto. Es decir, el estómago siempre va a producir sustancias que van a hacer que estas proteínas se desdoblen, pues para que el intestino luego las asimile. Entonces, los suplementos de consumo oral de colágeno no se absorben como el colágeno. Uno podría comer mucho colágeno, tal vez algo de ello se absorba como es, pero la mayoría de hecho no. Es como comerse uno un poquito de proteína de pollo o de proteína de carne y pues esta se va a desdoblar para que el cuerpo la absorba. Entonces, en términos generales, este colágeno no se absorbe bien, no llega a la articulación y por lo tanto entonces no se asimila. Es cierto. Consumir colágeno no va a hacer que tengamos más colágeno en el cuerpo, ni en la cara, ni en las articulaciones, ni en los músculos. La señora María Claudia nos pregunta, ¿la crepitación se puede disminuir o eliminar con el tratamiento? Bueno, de hecho no.
Muchas veces la crepitación, es decir, el chasquido articular, el sonido, persiste en el tiempo, pero no es algo que deba preocuparnos. Si persiste, es porque el cuerpo reestructuró su funcionamiento para que suene un poquito. Ahora, ¿cuál crepitación, cuál sonido debe preocuparnos? Si yo me levanto de la silla y me suena y no me duele, está bien, es normal. Si yo me levanto de la silla, me suena y cuando me suena me duele, me afano, porque significa entonces que una estructura bastante compleja está doliendo. A veces esas crepitaciones, esos ruidos se presentan, por ejemplo, por acumulación de aire en la articulación. Entonces nos levantamos. Ese, por ejemplo, es el motivo más frecuente por el cual a los jóvenes les suena la articulación. Entonces se levantan, acumularon aire en la articulación y al levantarse, pues se va ese aire y suena. Se desliza un tendón sobre la articulación, normal también, a todos nos pasa. Pero si yo me levanto y duele, sí tenemos un problema bastante grave, porque significa que una estructura compleja de la articulación está fallando. Entonces, que suene al momento del movimiento no importa. Si suena y duele, tenemos un lío. Si suena más de lo habitual y además tenemos otros hallazgos, entonces en una radiografía perdimos cartílago, ocasionalmente duele, al movimiento se siente todavía más raro de lo que toca, todo eso está en el contexto de una enfermedad. En personas mayores de 40 años, una crepitación generalmente se presenta en el contexto de la artrosis, es decir, del desgaste articular. Si está en el contexto de la deformidad articular, en el contexto del desgaste, pues debemos buscar un tratamiento efectivo para evitar la presentación de este tipo de alteraciones significativas en el funcionamiento articular. Y finalmente, la última pregunta que vamos a responder el día de hoy, que es una pregunta supremamente importante, nos la hace la señora Ana Riaño. ¿Qué diferencia hay entre artrosis y artritis? Y también nos pregunta cómo se desintoxica el cuerpo, que es una pregunta supremamente importante, porque en efecto es muy distinto tener artrosis a artritis, y eso viene del origen de la enfermedad. La artrosis es una enfermedad por desgaste. Si yo caminara de forma continua todos los días de mi vida, a los 50 años voy a desgastar mis caderas, voy a desgastar mis rodillas, mis tobillos, un poquito la columna, tal vez un poquito menos las manos. Pero entre más kilometraje le meta a mi cuerpo, más se desgasta. Natural y digamos que casi que inobjetable. Entre más use mi cuerpo, pues más se desgasta. Si mi trabajo es con la costura, pues entonces mis dedos, mis muñecas, mis codos, incluso mis hombros, se van a desgastar mucho más. Entonces, de acuerdo al trabajo que yo le haga al cuerpo, lo desgasto más. Eso es la artrosis. Y la artritis es una enfermedad en la cual nuestro cuerpo identifica que este cartílago que tengo por aquí en este dedo o en la muñeca o en mi cuello o en mis caderas o en mis rodillas es como si fuera una infección, es como si fuera el COVID. Y entonces el cuerpo dice, oye, llegó una infección, yo lo ataco. Entonces lo ataca, lo inflama, lo destruye. Esa es la diferencia, es decir, tenemos dos mecanismos distintos y por eso la presentación de estas enfermedades también es tan diferente. En una autoinmune, es decir, del sistema de defensas del cuerpo que no funciona como debería funcionar, y en otro, sobreexijo. Esa es la diferencia entre las dos enfermedades. ¿Cómo desintoxicamos el cuerpo? Pues primero, reduciendo el consumo de todas estas fuentes de tóxicos que ingresamos. Si vivimos en Bogotá, por ese lado, pues ya no podemos evitar que los tóxicos contaminantes del aire ingresen a nuestro cuerpo. Bueno, pues sí,
habrá que salir y respirar el aire de Bogotá o de una ciudad grande con mucha contaminación. Pero sí podemos lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos. Podemos reducir nuestros niveles de estrés. Podemos incrementar nuestra actividad física hasta donde lo permita el cuerpo y consumir el Melitoxin, que va a permitir entonces al final drenar de una manera más rápida, eliminar más fácil del cuerpo estas toxinas que terminan por acumularse en nuestro organismo. Todo esto va a permitir entonces que tengamos al final una menor acumulación de estos agentes tóxicos en el organismo. Una pregunta súper interesante de Diana Franco. ¿Cómo adecuamos la postura si ya uno ni cuenta se da que vuelve y se tuerce, sí, tal cual? Vuelve y se pone recto y nuevamente se sí. Digamos que en la actualidad tenemos la posibilidad de comprar sillas, por ejemplo, ergonómicas, de colchones con la intensidad de dureza que necesitamos, pero sí es difícil. Digamos que casi que al principio, mientras uno lo aprende, uno debería saber cómo tomamos nuestra postura. Y cuando uno se dé cuenta que esté mal, entonces nuevamente retomo mi postura. Es difícil, no es fácil, pero tampoco es una misión imposible. De a pocos podremos lograr cambiar nuestros hábitos de postura. Muchos de estos hábitos de postura producen dolores lumbares, de cadera, de rodillas. Malas posturas conducen a dolores crónicos. La mayor cantidad de casos de dolor lumbar crónico, de hecho, derivan de alteraciones de la postura. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla. Y todas estas preguntas que nos han dejado, ya llevamos 27. No se preocupen, vamos a contestarlas el día de hoy al final de la charla. No hay problema. Y si se les ocurre alguna después, nos escriben al WhatsApp. No hay lío tampoco. Estaremos atentos a responder a todas y cada una de estas preguntas que ustedes tienen sobre este tema que es muy importante. Espero que haya sido de gran utilidad porque vamos a buscar que las articulaciones se deformen más poco, que estas articulaciones no se deformen tan rápido. Muchas gracias. Feliz sábado, feliz fin de semana. Buen día.